Lección número 8 para el 25 de noviembre del 2017. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Sin duda la lección de este trimestre ahora llega a su punto central. Versículo de memoria. Para memorizar. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Este versículo es la clave para esta semana. ¿Qué cosa es? Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen. Régimen significa reglamentos, leyes, estatutos, preceptos que rigen algo. En este caso, el régimen nuevo del Espíritu vendría a significar los reglamentos del Espíritu, y ya no bajo los reglamentos de la letra de la ley. Aquí el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, nos está hablando directamente acerca de la ley tal cual estaba diseñada en el primer pacto. Esto significa que el régimen nuevo del Espíritu sería el primer pacto, y el régimen viejo de la letra sería el segundo pacto. ¿En qué nos basamos para declarar esto? Dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 el mismo apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjese lo que dice aquí, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que entonces, aquí se está hablando acerca de los dos pactos otra vez, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y el apóstol Pablo está siendo ahora claro cuando dice, ya no estamos bajo el régimen antiguo del antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Pocos capítulos de la Biblia, nos dice la lección, han generado más controversia que Romanos 7. Y con esto nos vamos al día domingo, muertos a la ley. Lee Romanos 7, 1 al 6. ¿Qué ilustración usa Pablo para mostrarles a sus lectores su relación con la ley? ¿Y qué quiere enfatizar con esa ilustración? Leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 1 al 6. Así es como comienza la explicación de este capítulo. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí hay algo interesante. En el versículo 1, el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Es decir, ¿no sabéis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Por qué dice hablo con los que conocen la ley? Bueno, sencilla y llanamente, porque el apóstol Pablo, antes de poder tratar un asunto del Nuevo Testamento, del Evangelio, primero él se basa en todo lo que es el Antiguo Testamento. Ha tenido que conocer el Antiguo Testamento perfectamente bien, como para poder sacar una explicación para el Nuevo. Al conocer Pablo de leyes, demuestra que éstas le han ayudado a poder comprender el Nuevo Testamento. Así que entonces, si queremos comprender los escritos del apóstol Pablo, primero tenemos que volvernos doctos en las leyes del Antiguo Testamento, lo que significa que necesitamos leer primero el Antiguo Testamento para luego entender el Nuevo. Es un error querer entender el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento. Todos los que han leído el Nuevo Testamento nada más van a ver una historia, la historia de Jesucristo y la historia de los apóstoles que vinieron después de él. Pero de hecho no han entendido el plan de la salvación, no se puede, es por gusto. No se capta la idea si solamente se lee el Nuevo Testamento. Por eso Pablo no se atreve a escribir esta carta a gente que no conoce de leyes. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. De manera que entonces aquí el apóstol Pablo llama la atención a primero conocer la ley y luego de eso recién hablar acerca de ella. Bueno, tiene sentido lógico, ¿no? Porque nadie puede hablar sobre la ley
si primero no he estudiado acerca de ella? ¿De qué serviría que algún hombre quiera explicar acerca de lo que es la ley de Dios sin haber leído, por ejemplo, el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio? Porque ahí está precisamente el dictamen de la ley. Ahora bien, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y ahora, ¿a qué ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Vamos a ver. Continuemos leyendo los siguientes versículos, desde el 2 hasta el 6, porque solo así vamos a entenderlo. Porque la mujer casada, aquí hay una alegoría, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será adúltera. Esta alegoría que está usando aquí el apóstol Pablo, la está usando sobre la base de las leyes que se habían dado a través de Moisés, y que por cierto seguían vigentes. Una mujer casada, que tenía marido, debía de estar obediente y sumisa a la ley de ese marido, mientras éste vivía. Pero si el marido moría, entonces ella quedaba libre de esa ley del marido. Obvio, si queda viuda, entonces ella puede buscar un nuevo varón para casarse. Pero si en vida del marido se une con otro, es una adúltera, dice el apóstol Pablo. Muy bien, sobre esta base, ahora, después de haber puesto esta ilustración, hace la comparación. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, ahora, hermanos míos, quedáis libres de la ley mediante la muerte de Cristo. ¿Por qué? ¿De qué quedamos libres de la ley? ¿Que ya no hay que obedecerla? No. Está hablando que estamos libres de la condena de esta ley, del sometimiento al que estábamos por cuanto no teníamos un Salvador. La paga del pecado es la muerte. La ley condena a todos los que están en pecado. Al no tener un Salvador, la ley condena al individuo. Y por esa razón, todos, dice, han muerto a la ley, ahora con la muerte de Cristo. De tal manera que entonces, esto nos muestra que todos, como estamos en pecado, estamos condenados por esa ley. Y ahora Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, carga con todos esos pecados de aquellos que confiesen sus pecados arrepentidos ante Cristo para ser perdonados. Y en el cuerpo de Cristo se llevan estos pecados al madero, a la cruz. Y al llevar estos pecados al madero, a la cruz, entonces nosotros quedamos libres de esos pecados, obviamente. Y por medio de Jesucristo, estamos muertos para la ley, es decir, ya somos libres de la condenación de esa ley, por la muerte de Jesucristo, para ser ahora de otro. Como ya estamos libres de la condena de esa ley, y debido a que ha muerto el esposo, que en este caso es Cristo, cargándose con todos esos pecados que nos condenaba la ley, ahora muerto él, ya podemos servir a otro. ¿Y quién es ese otro? Es increíble, ese otro es el mismo Jesucristo, el que resucitó de los muertos, para que ahora llevemos fruto para Dios. En otras palabras, Jesucristo vino a cumplir lo que el hombre no había cumplido. Ya hemos dicho en la semana pasada que Adán falló en tener que obedecer el pacto de Dios. Al haber desobedecido el pacto de Dios Adán, ahora Jesucristo vino a cumplir ese mismo pacto que el hombre había desobedecido para poder cubrir el error del hombre, el pecado del hombre. Y gracias a eso, ahora nosotros podemos estar libres de la condenación de esa ley. Pero ahí no queda todo, porque mientras estábamos en la carne, versículo 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, antes de que nos entreguemos a Cristo, estábamos viviendo para los deseos de la carne. No intentábamos en lo mínimo quererlos someter. Al contrario, los seguíamos cometiendo, seguíamos pecando porque pensábamos que eso era lo correcto. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley
es decir, que que eran condenadas por la ley, estaban obrando en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero hasta ahí todavía no hemos descubierto a qué ley se está refiriendo. Hay que ver. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Muy bien, ahora vuelve a repetir el apóstol Pablo esto. Ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo es eso? Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo es eso? Por haber muerto para esa ley en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nótese esta frase, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, hemos visto que el versículo de memoria precisamente decía esto, y que hemos comparado con 2 de Corintios 3:6, donde se nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Comparando estos dos textos nos están hablando de lo mismo, el régimen nuevo del Espíritu y el régimen viejo de la letra, pero ahora Pablo le llama el pacto de la letra y el pacto del Espíritu, o sea que el régimen y el pacto significan algo parecido. Régimen hemos dicho que significa conjunto de reglas y leyes. El conjunto de reglas del nuevo del Espíritu contra el conjunto de reglas viejo de la letra. Y pacto nuevo y pacto antiguo. Muy bien, entonces está claro. Aquí se está refiriendo a los dos pactos. Y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está mencionando aquí la ley, se está refiriendo a la ley del primer pacto. Ah, qué interesante. Una vez más, debemos recordar cómo funcionan los dos pactos. De lo contrario, no vamos a entender nada de lo que dice el apóstol Pablo. El primer pacto significa tener que obedecer la ley, pero con nuestros propios esfuerzos. Vale decir, sacando de nuestra cabeza la forma de tener que obedecer la ley. Mientras que en el nuevo pacto, obedecemos la ley por medio de la palabra de Dios, por medio de la ayuda de Dios que nos dé el perdón y la transformación. En el nuevo pacto tenemos mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados y del espíritu regenerador para poder santificar nuestras vidas. Así es como funcionan estos dos pactos, el primer pacto y el segundo pacto. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículos 5 y 6, porque Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. Esto es el primer pacto, la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ahora del segundo pacto dice, pero el mismo Moisés escribe de la justicia que es por la fe. Y él declara, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. De manera que entonces, en el nuevo pacto, ahora vivimos de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Porque la palabra de Cristo, las palabras escritas en el Nuevo Testamento y las palabras escritas en el Viejo Testamento son inspiradas por el Espíritu. Jesús dijo de sus palabras en San Juan 6:63, la carne nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahora, esto significaría que estar bajo el régimen del Espíritu significa estar bajo la guía de la palabra de Dios. ¡Qué interesante! Y bajo el régimen viejo de la letra significará el querer obedecer la ley por medio de los rituales, de las ceremonias, por medio de la circuncisión, por medio de las tradiciones. Todo eso era el primer pacto. Y el segundo pacto es obedecer la ley, pero por medio de la palabra. La ley y el evangelio ahora trabajan juntas. Y de ahí sale el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Muy bien, nos quedó perfectamente claro ahora que aquí se habla de los dos pactos, el primero y el segundo pacto. Si no le quedó claro, vuelva por favor a escuchar todo esto, que está grabado ya, para que podamos comprender. Retroceda otra vez la grabación y vuelve a escuchar para que le quede claro, porque si esto no le queda claro no va a poder entender lo demás. Muy bien, ahora voy a leer otra vez los versículos del 1 al 6
pero en la forma en que Pablo ahora estaba hablando. Vamos ahora. Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen del primer pacto, que el primer pacto se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la iglesia que está casada con Jesucristo está sujeta al primer pacto de este marido mientras éste vive. Pero cuando éste muere, ella queda libre del primer pacto. Así que, si en vida de Jesús la iglesia buscara otro a quien obedecer, sería llamada adúltera, una falsa iglesia. Pero si Cristo es crucificado, es libre del primer pacto de querer obedecer la ley sin la ayuda de Jesucristo. De tal manera que si se junta con otro marido esta iglesia, es decir, busca obedecer otras leyes, ya no será llamada adúltera, si es que muere. Muy bien. Pero ahora lo interesante es que muere Jesucristo, la iglesia se libra de tener que obedecer la ley bajo el primer pacto, y ahora vuelve a casarse, vuelve a buscar otro hombre. ¿Para qué? Porque ya está sola, pues está viuda. Y resulta que se encuentra otra vez al mismo Jesucristo y se vuelve a enamorar de él. Y esta vez ya es Cristo resucitado. Así también vosotros, versículo 4, hermanos míos, habéis muerto al primer pacto mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos del segundo pacto, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que entonces, en el capítulo 7 se está hablando de los dos pactos, y se está mostrando que nadie puede obedecer y ser fiel bajo el primer pacto, sino bajo el segundo pacto. Y por lo tanto, el querer obedecer la ley bajo el primer pacto va a ser ya imposible, porque Pablo ya les ha demostrado a los judíos de que no pueden obedecer la ley ni con la ayuda de la circuncisión, que no les sirvió para nada. Los rituales, las ceremonias y todo lo demás de las tradiciones no sirvieron para obedecer la ley. Esto es lo que les reclama, porque les dice, ustedes teniendo la ley no la cumplen. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por el primer pacto obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres del primer pacto, por haber muerto para aquel primer pacto en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del segundo pacto y no bajo el régimen viejo del primer pacto. Ahora dice, estamos libres de ese primer pacto, por haber muerto para aquel que estábamos sujetos. Y es que cuando se dio el primer pacto y ningún israelita pudo obedecer, todos fueron condenados. Así que fue necesario darles el segundo pacto para poderlos absolver. Así también hasta el día de hoy toda persona está condenada por el primer pacto. Nadie ha podido cumplir la ley, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto ya no hay justicia en el primer pacto, es perder el tiempo querer obedecer la ley sin la ayuda del perdón de los pecados y de la transformación por el conocimiento de la palabra. Ahora se nos da una segunda opción, la opción del nuevo pacto, en el cual se puede obedecer la ley por medio de las promesas del perdón de nuestros pecados mientras vamos obedeciendo la ley y la transformación hasta que lleguemos a cumplir la ley. Y esto nos lleva al siguiente día, al día lunes 20 de noviembre. Romanos capítulo 7, versículo 7 nos toca ahora. Dice la Escritura: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora el apóstol Pablo está haciendo mención directa de cómo la ley nos muestra el pecado. El propósito del primer pacto, de dar la ley sin la ayuda del perdón de los pecados y de la transformación por la gracia, era tan solo para que esta ley nos mostrara el pecado. Donde la ley fue mostrada, abundó el pecado. Así que la ley fue introducida para que el pecado creciera, tal como lo hemos leído en el capítulo anterior, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El apóstol Pablo ahora está mostrando aquí que la ley es el medio para conocer el pecado. En varios textos ya ha dicho lo mismo. Constantemente lo ha repetido: por la ley es el conocimiento del pecado. Yo no conocí el pecado si no es por la ley. Así que entonces, aquí se demuestra a las claras que la ley es el medio para mostrar el pecado. En el primer pacto se declara que la ley fue introducida por causa del pecado, para que abundara. Sin duda, la ley tiene el propósito de mostrarnos así el pecado. Cuando estamos en el segundo pacto, la ley sigue en función. En el segundo pacto la ley no ha quedado anulada. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón, dice el texto. Lo que se va a hacer en el primer pacto es poner esta ley dentro de nosotros para que ahora se pueda obedecer del interior hacia el exterior. Mientras que cuando estamos en el primer pacto, queremos obedecer la ley solamente desde el exterior. Y eso es un imposible para el hombre. Antes de poder obedecer la ley, primero la tenemos que tener dentro. No se puede dar lo que no se posee. De la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Así que entonces, aquí se está refiriendo a la ley del primer pacto, y que es la misma ley que funciona en el segundo. De ahí que entonces está claro que está refiriéndose a los 10 mandamientos que está en ambos pactos. Continúa diciendo, versículo 8. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Muy bien, esto es clarísimo. El pecado, la transgresión de la ley, la desobediencia, tomando ocasión por lo que el mandamiento dice, porque si no habría mandamiento tampoco no habría nada que obedecer. Porque si no hay ley, entonces el pecado tampoco no existe. Algo tiene que decir que tal cosa es pecado para que pueda existir. Muy bien, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Esta frase, yo sin la ley vivía en un tiempo, dice el apóstol Pablo, se está refiriendo a sí mismo. Esto es cuando todavía estaba sin convertirse. Vivía sin la ley en un tiempo. Y eso que él era un fariseo. Lo que pasa que está diciendo yo no había entendido la ley en realidad. Por eso dice, vivía sin ella por un tiempo. Pero cuando vino el mandamiento, es decir, cuando conocí cómo funcionaba la ley, el pecado revivió y yo morí. Ahora el apóstol Pablo está mostrando su conversión. Porque solo una persona muere, espiritualmente hablando, así como él lo está diciendo, cuando es justificada. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, leemos lo siguiente en el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que, cuando Pablo dice que ha muerto, yo morí al conocer el pecado que revivió en mí, significa que el apóstol Pablo se dio cuenta que él estaba condenado por la ley y por esa razón decide buscar el Evangelio. Y con esto nos vamos al día martes 21 de noviembre. La ley de Jehová es santa, justa y buena. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora el apóstol Pablo dice, la ley que fue dada para vida, para que el que lo obedezca viva, ahora me resultó a mí para muerte. Este texto muestra a las claras que el que obedece la ley tendrá vida eterna. Esa es la condición para la vida eterna, no cambia ni en el primer pacto ni en el segundo, porque con esa finalidad se da la ley. Lo que pasa que cuando Pablo dice yo estaba en pecado, entonces la ley que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque la ley es santa, justa y buena. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Muy bien, así que la ley entonces le mostró a Pablo que estaba en pecado y que por lo tanto debía morir. Lo que en verdad debió de haber sido vida para él por causa del pecado fue muerte y destrucción. La ley de Dios es perfecta,
y por lo tanto tiene el propósito de mostrarle al pecador su condición. Cuando la ley nos muestra la bondad y nos comparamos con esa bondad, santidad, perfección y justicia, nos damos cuenta que estamos en pecado. Y gracias a eso es que buscamos a un Salvador. Gálatas 3:24 dice: la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos perdonados por medio de la fe, justificados por la fe. Qué interesante. Ese es el propósito entonces de la ley, presentar nuestra condición. Solo la ley puede convertir el alma, ninguna otra cosa. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová convierte el alma. Ahora, debido a que la ley es santa y pura, todos aquellos que finalmente lleguen a obedecer esa ley, de ellos se dirá: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que los mandamientos de Dios finalmente siguen funcionando, solamente que van a estar unidos ahora con la fe. Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15. Continúa diciendo la palabra del Señor allí acerca de lo que Pablo está explicando. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora el apóstol Pablo está diciendo: sabemos que la ley es espiritual, la ley es gloriosa, la ley es santa, pura, como ha dicho en el verso 12, y que ésta solo tiene el motivo de mostrar nuestra carnalidad. Y Pablo dice: pero yo soy carnal, vendido al pecado. Carnal significa: yo estoy lleno de pasiones, lleno de sentimientos, gustos y deseos, lleno de cosas que me llevan a lo opuesto de la ley de Dios. Y por esa razón, porque yo soy así, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como Pablo ya había conocido la ley, como Pablo ya se había convertido, como Pablo ya se había entregado a la nueva doctrina, él ahora quería hacer lo correcto, quería hacer lo bueno, pero por más que ya había sido perdonado de sus pecados, por más que ya estaba justificado por la fe, el apóstol Pablo todavía vio que no podía obedecer la ley. Qué interesante, o sea, no podía cambiar. ¿Qué faltaba? Si ya se había entregado a Cristo, ya había muerto para la ley, ya había muerto al primer pacto, ya había renunciado a todo eso, ahora que entró en el segundo pacto, ¿qué le estaba faltando al apóstol para tener que alcanzar la obediencia? Algo no estaba entendiendo correctamente el apóstol. Continúa diciendo el versículo 16: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, aquí comienza a explicar más ya el apóstol Pablo. Si lo que yo no quiero hacer esto hago, entonces me doy cuenta que la ley es la buena, pero yo soy el malo. Verso 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora el apóstol Pablo introduce un elemento más y declara: aquí había habido algo que no me deja obedecer. ¿Por qué? Porque si ya estoy convertido, si ya acepté la ley, si ya quiero obedecerla, si ya pedí perdón de mis pecados, entonces hay algo que todavía queda. ¿Qué cosa? El pecado que mora en mí. O sea, después de que el cristiano pide perdón de sus pecados a Cristo, después de que ha sido limpiado de su vida pasada, todavía la ley del pecado está escrita en los miembros, en cada parte de nuestro cuerpo. Así que no podemos escapar de eso. Hasta ahí el apóstol Pablo está diciendo: entonces todavía no estoy perfeccionado en la salvación completa. Recién he empezado el proceso con el perdón del pecado. Aquí es donde fallan todas las religiones, porque tratan de decir que aquí Pablo todavía no estaba convertido, que recién se iba a convertir después cuando dice gracias doy a Dios por Jesucristo. No, él ya estaba convertido. Él ya se había entregado a Cristo, ya había pedido el perdón de sus pecados, ya había muerto a la ley. Pero ahora quería cumplir con los mandamientos de acuerdo con el segundo pacto, el nuevo pacto donde se dice que se tiene que obedecer la ley. Entonces Pablo quería hacerlo, pero ahora se daba cuenta de que para tener que hacerlo
tenía que descubrir que hay una ley en sus miembros que lo llevaba al pecado, el pecado que mora en mí, es decir, todo aquello que por naturaleza yo hago. El hecho de que nos hayamos convertido a Cristo en ningún momento ha cambiado en nosotros todavía la mentalidad. No ha quitado todavía de nosotros todo aquello que nos lleva a hacer el mal. Todavía continúa. Hasta aquí lo que ha hecho con el perdón del pecado ha sido liberarnos de todo aquello que estábamos condenados por el primer pacto. Nos lo ha quitado y ahora nos da la oportunidad para empezar otra vida limpios de pecado para poder mantenernos así. Pero para mantenerse así, Pablo quiso hacerlo y se dio cuenta que todavía cometía errores. Y yo sé que en mí, dice el versículo 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo entra en algo mucho más fuerte, y esto nos lleva al día miércoles 22 de noviembre, el hombre de Romanos 7. El apóstol Pablo ahora quiere llegar al punto de poder comprender qué es lo que le está pasando, y descubre, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué en su carne no mora el bien? Porque en su carne está escrita la ley del pecado, la ley que lo lleva cautivo hacia el mal. No mora el bien en mí. Eso quiere decir que en nosotros como seres humanos no viene el bien de nacimiento. El bien es algo externo a nosotros, algo que no poseemos y que vamos a recibirlo de afuera. Desde Cristo, Cristo nos va a poner dentro del corazón el bien. Y allí se cumple el nuevo pacto, Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora el apóstol comprendí y decía, lo que pasa que dentro de mí está escrita la ley del pecado, pero ahora tengo que escribir la ley del bien, pero yo no puedo hacerlo porque por más que intento no lo logro, así que voy a dejar que el Espíritu le escriba en mí. ¿Cómo así? A través de las santas escrituras. El apóstol Pablo dijo, 2 de Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. O sea, él tenía que ahora llenarse de la palabra para que viviendo de Jesucristo así todos los días, Cristo sea el que le dé la victoria. Porque el querer el bien está en mí, dice Pablo, porque ya conocía la ley, pero no el hacerlo. Él estaba olvidando que Dios hace el querer, pero también hace el hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 12, porque Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer son todos los deseos de Dios con nosotros, qué cosa es lo que quiere que hagamos. El hacer es todo aquello que nosotros vamos a dar como resultado de obediencia al querer de Dios. Pero el apóstol dice que Dios pone el querer y también pone el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra, en su ley. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice Salmo 48. De manera que entonces, cuando nosotros recibimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, su palabra en nuestras vidas, entonces su voluntad llega a ser nuestra voluntad. Y toda cosa cuanto tengamos que hacer, la vamos a hacer con nuestra propia voluntad, porque la voluntad de Dios ya mora adentro. Qué interesante, o sea, la voluntad de Dios comienza a hacer funcionar nuestra voluntad, y lo que decidimos hacer ya es lo que Dios quiere que hagamos, porque ya lo entendimos, porque nos damos cuenta que todo lo que Dios va enseñando va siendo inteligente, sabio, y estamos de acuerdo con eso. Y es precisamente lo que decimos, así es, esto es la verdad. Y cuando la recibimos así, esa verdad se convierte en nuestra voluntad. Ahora continúa diciendo más el apóstol Pablo, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros en nuestro propio razonamiento, sin la Biblia, ya nosotros tenemos el mal. Y por más que queremos hacer el bien, lo racionalizamos, fallamos. Porque el hombre cuando quiere racionalizar cómo tiene que hacer el bien, siempre termina queriendo hacer el bien que le conviene.
pero no hace el bien que debe hacer. Una cosa es hacer el bien que me conviene, y que puede ser irse a la discoteca, disfrutar de los placeres, como el otro puede ser el bien que Dios me pide hacer, que es muy distinto. Ahora, Pablo dice, yo no hago el bien que quiero, yo quisiera obedecer la ley, pero resulta que no puedo hacerlo porque yo solamente sé hacer lo malo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De manera que como el pecado ya mora en él, la desobediencia mora en él, está habituado a hacer el mal, es imposible que pueda hacer el bien. Lo que requiere es que alguien le enseñe a hacer el bien. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Interesante. Y ahora entramos aquí a la última parte de nuestra lección. Día jueves, 23 de noviembre, salvos de la muerte. Aquí hay algo interesante que el apóstol Pablo nos va a explicar. Dice, versículo 21, Romanos 7, 21 hasta el 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, esa ley del pecado que está en nuestros miembros es aquello que nosotros ya hemos aprendido y por lo cual vivimos, lo que llamamos valores humanos. Los valores humanos son todos nuestros sentimientos, todo aquello que nosotros creemos ser lo bueno. Nos dicen, bueno es esto, bueno es aquello, y nosotros los hacemos nuestros valores. Y esos valores, cuando quieren ser cumplidos, terminan siendo maltratados y pisoteados. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos malos por naturaleza, entonces estos valores nunca se cumplen en nosotros. Los valores no van a funcionar jamás. Por eso, en lugar de valores, la Biblia nos enseña principios. Los valores son los buenos sentimientos, los principios son las buenas acciones. Así que estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando una persona quiere cultivar sus propios valores, va a tratar de ser una buena persona, hablar bien, comunicarse con todos, ser amigo de todos, etc. Va a quererle caer bien a todos. Pero en su intento se va a dar cuenta que eso es un imposible. ¿Por qué? Porque son solo sentimientos. En cambio, cuando hay principios dentro de la mente, dentro del corazón, el hombre comienza el cambio, porque los principios tienen explicación, tienen una razón de ser, están fundamentados sobre la causa y el efecto, y por esa razón es que el hombre puede llegar a obedecer. Ahora, el apóstol Pablo dice, siendo así, cuando no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, entonces yo quiero obedecer la ley y no puedo. ¿Por qué? Porque con mi propio razonamiento, con mi inteligencia, mi sabiduría, no sé cómo se obedece la ley. El hombre no puede hacerlo. Por eso, en el primer pacto, cuando se le pidió al hombre que obedezca la ley por él mismo, obedece y vivirás, fracasó, falló. Ni Adán pudo, siendo el más perfecto de la tierra. No es posible obedecer esa ley sin que Dios nos guíe, nos ilumine y nos diga cómo tenemos que hacerlo, porque pronto nos revelaremos. Abraham no pudo obedecer bajo el primer pacto, con Agar. David no pudo obedecer con el primer pacto, con Betsabé. Y si vemos todos los ejemplos de los personajes de la antigüedad, del Nuevo Testamento, veremos que todas las veces que fallaron porque quisieron seguir el primer pacto, como el caso de Pedro que negó a Jesucristo, como el caso de Pablo que se rapó. Entonces no es posible obedecer la ley bajo el primer pacto. Y a eso se refiere en el versículo 24 de Romanos capítulo 7 Pablo cuando dice, miserable de mí. Es decir, todo ser humano que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios es un miserable. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir con lo que debe. No va a terminar haciendo lo que sabe que es lo correcto, sino que va a terminar haciendo el mal. Por eso es que Dios permite muchas veces que el hombre que se aparta de la palabra de Dios termine cayendo en vicios y en muchas otras cosas más para que se dé cuenta que cuando quiere escapar de eso no puede, que necesita de la ayuda de Dios. Y muchas veces el hombre cae postrado hasta en enfermedad y aún puede ir hasta la tumba finalmente cuando este hombre no entiende que necesita de un Salvador. Miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me va a quitar toda esta ignorancia para que pueda venir la luz a mi mente y yo sepa cómo obedecer la ley de Dios? Y la respuesta no se deja esperar. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora, Pablo está haciendo mención directa del segundo pacto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque lo dio para que yo pudiera obtener a través de su sacrificio el perdón de mis pecados. ¿Para qué? Para que así que yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Aquí hay algo interesante. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. La ley de Dios es puesta en nuestra mente en el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, dice el Señor. De manera que cuando Dios pone la ley en la mente y en el corazón, debemos comprender esto. Esas leyes santifican nuestra mente, pero todavía no santifican nuestra carne, porque con la carne sirvo a la ley del pecado. Así que, por más que me entregué a Cristo, todavía en mi carne está el pecado. Eso no debo olvidar jamás. Porque si pienso que el día que me entrego a Cristo en mi carne ya no está el pecado escrito en mis miembros, porque Pablo está siendo claro, si él dice que sigue escrito en nuestros miembros, entonces, si me olvido de eso, voy a olvidar que puedo o que debo cumplir con las leyes divinas. Y que cuando venga la tentación, voy a pensar de que Cristo me abandonó. No, el cristiano va a seguir cargando con la ley del pecado en sus miembros. Es aquello precisamente contra lo que tiene que batallar según Gálatas 5, 16, 17 y según Romanos 8, 13 y 14, que se tiene que vencer al pecado. Por eso en el capítulo 8 que vamos a estudiar luego, después de esta semana, entonces ahí vamos a descubrir que por habernos unido con Jesucristo recibimos un nuevo elemento para la transformación que se llama el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo es claro cuando enseña que el hecho de que nosotros hayamos entrado en el nuevo nacimiento y que ya vivamos bajo el segundo pacto no significa que nosotros ya no tengamos que luchar contra la carne, ¿no? Al contrario, él dice que hay que luchar. Una vez que ahora nacemos del Espíritu, nos queda la lucha todavía contra la carne. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, versículo 23 dice: y no solo ella, la creación, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, ya tenemos las primicias del Espíritu. Desde que pedimos el perdón de nuestros pecados, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que el apóstol Pablo dice, por más de que estamos ya arrepentidos, hemos pedido el perdón de nuestros pecados, todavía hay algo que hacer. ¿Qué cosa? Luchar con la carne. Finalmente, cierra la lección con las siguientes palabras, para estudiar y meditar. Después que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la divinidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, ¿cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen? Comentario de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1095. ¡Maravillosa lección! Dios nos ha hecho entender que ahora, cuando nos entregamos a Cristo, nos queda todavía un camino que seguir, el camino de la obediencia a sus mandamientos, que es el nuevo pacto. Amén.